En el año 1846, las hermanas Charlotte, Emily y Anne autopublicaron un libro conjunto de poemas del que solo vendieron 3 ejemplares. Lo hicieron con el seudónimo de los hermanos Currer, Ellis y Acton Bell, utilizando las iniciales de sus nombres reales. El poco éxito conseguido no las disuade de escribir, al contrario, ya que cada una comenzaría a trazar una novela. Pero lo harían a escondidas de todos. Por las mañanas se dedicaban a las tareas domésticas y por las noches las 3 buscarían la complicidad literaria alrededor de una mesita, en la que desparramarían su imaginación guiada por trazos autobiográficos. Solo un año después, en 1847, se publican las que con el tiempo pasarán a ser 3 joyas de la literatura inglesa. Charlotte escribió Jane Eyre, Emily Cumbres borrascosas y Anne Agnes Grey, nuevamente con el seudónimo de Currer, Ellis y Acton Bell. Jane Eyre tuvo un éxito inmediato, cosa que no ocurrió con las otras 2 novelas, que no recibieron el reconocimiento hasta mucho después. Esto provocó que Emily decidiera no volver a escribir, mientras que Anne escribió una segunda novela, La inquilina de Wilfred Hall. Hubo mucho interés en querer conocer a estos misteriosos hermanos autores de estas 3 novelas. Gran revuelo social se montó al comprobar que eran hermanas y no hermanos. ¿Quiénes eran estas 3 hermanas y de dónde venían? Esta es su historia. Las hermanas Bronte ya mencionadas eran 3 de los 6 hijos de Patrick Bronte, un párroco irlandés a cargo de la parroquia de Haworth, un pueblecito al norte de Inglaterra situado en un paisaje de páramos desolados. De carácter autoritario, quedó viudo muy pronto, por lo que le correspondió encargarse de la educación de sus 5 hijas, Mary, Elizabeth, Charlotte, Emily y Anne, y de su hijo Branwell. Aunque centró su interés en dar una educación adecuada al único varón, desatendiendo la de sus hijas, sin embargo les inculcó por igual su amor por la literatura. En el año 1824, las hermanas son enviadas a un internado, lugar en el que conocieron el hambre, el maltrato e incluso la muerte, ya que las 2 hermanas mayores, Mary y Elizabeth, fallecieron de tuberculosis al año de su estancia en aquel horrible lugar. Poco tiempo después, las demás regresaron a casa por miedo a seguir el mismo destino. De vuelta a Haworth, Charlotte, Emily y Anne, junto con su hermano Branwell, se vuelcan en la lectura, la escritura y la pintura, con el intento de sobrellevar la muerte de sus queridas hermanas. Tal necesidad de evasión les llevaría a crear mundos imaginarios a los que llamarían Gondal y Angria, con gran profusión de ilustraciones, de cuentos y de historietas, donde unos soldaditos de madera que el párroco regaló a Branwell serían los personajes principales. No debemos olvidar que nos encontramos en la Inglaterra del siglo XIX, en la que el único futuro de las mujeres era casarse, ser buenas, abnegadas y calladas esposas, tener hijos y dedicarse a las labores del hogar, aspectos que estaban en las antípodas de las hermanas Bronte. Pero no eran ricas, y las pocas opciones que les quedaban eran ser institutrices o damas de compañía de alguna anciana rica. Lo intentan, y durante un tiempo ejercen de maestras para los hijos de algunas familias adineradas, lo que les causa una gran frustración por considerar que tenían escasa cultura, pero que, por el simple hecho de tener dinero, las miran por encima del hombro y las menosprecian, considerándolas del servicio. No tardaban, pues, en regresar al cobijo de su casita parroquial. Aparte de una breve estancia en Bruselas de Charlotte y Emily, donde estuvieron en una escuela privada para formarse como maestras, pensaban que su futuro estaba en abrir una escuela privada para señoritas, pero solo quedaría en un proyecto.
y de que Anne trabajaría como institutriz para una familia que vivía cerca de York, pasarían el resto de sus cortas vidas en Haworth. Sí, porque los 4 hermanos Bronte que quedaban morirían jóvenes. Branwell fue el primero, a la edad de 31 años, en septiembre de 1848. Emily 3 meses después, en diciembre de 1848. Tenía 30 años. Anne murió en mayo de 1849 con tan solo 29 años. Charlotte viviría unos pocos años más, llegando a conocer el reconocimiento literario y a alcanzar cierta estabilidad personal. Murió en marzo de 1855, cuando contaba 38 años. Los 4 sufrieron la tan temida tuberculosis, que en el caso de Branwell se encubrió con el excesivo consumo de alcohol y su adicción al opio por una depresión que sufrió ante los sucesivos fracasos personales y profesionales. El reverendo Bronte sobrevivió a todos sus hijos. Los siguientes 6 años hasta su muerte, vio con asombro cómo la fama de sus hijas crecía y crecía, y cómo numerosos visitantes acudían a la casita de Haworth en busca de algún indicio que aclarase la razón del misterioso genio de las hermanas Bronte. Unas chicas solteronas que no viajaron mucho, que no vivieron grandes aventuras, que no sintieron grandes experiencias, ni sabían nada de grandes pasiones ni de amores románticos, pero demostraron que a pesar de la fatalidad que azotó siempre sus vidas, dieron a sus personajes los finales felices que ellas nunca tuvieron. Novelas para la eternidad. Sin apenas salir de su pueblecito, supieron reflejar en sus novelas profundos sentimientos, se atrevieron a imaginar y a pensar, y en una sociedad que limitaba a las mujeres, ellas crearon heroínas femeninas, libres, indómitas, valientes y apasionadas. Cada una creó una historia memorable, a pesar de unos cuantos que sólo las consideran folletines de amores tormentosos y locas pasiones. Tal vez porque las escribieron mujeres. Es cierto que no surcaron los mares, ni conocieron lugares lejanos, ni vivieron los excitantes ambientes que podían darse en las grandes ciudades. Ni siquiera llegaron a alcanzar un proyecto vital propio. Lo que hicieron fue utilizar la horrible experiencia de un internado horrible, la inconsolable pérdida de seres queridos, la tortura del amor no correspondido y también el paraje agreste, yermo y desolado de los páramos ingleses. Y consiguieron crear historias llenas de vida, de pasiones y de experiencias más o menos intensas. Si esto no es sacar partido de los recursos que se tienen al alcance. Aún hoy, las 3 novelas, Jane Eyre, Cumbres borrascosas y Agnes Grey, se siguen considerando 3 grandes ejemplos de la literatura inglesa del siglo XIX. Jane Eyre. La protagonista Jane, dueña de un singular temperamento desde su complicada infancia de huérfana, primero a cargo de una tía poco cariñosa y después en el internado Lowood, logra el puesto de institutriz en Thornhill Hall, para educar a la hija de su avinagrado y peculiar dueño, el señor Rochester. Poco a poco, el amor irá tejiendo su red entre ellos, pero la casa y la vida de Rochester guardan un estremecedor y terrible misterio. Así comienza. Aquel día no fue posible salir de paseo. Por la mañana jugamos durante 1 hora entre los matorrales, pero después de comer, Mrs. Reed comía temprano cuando no había gente fuera. El frío viento invernal trajo consigo unas nubes tan sombrías y una lluvia tan recia, que toda posibilidad de salir se disipó. Yo me alegré. No me gustaban los paseos largos, sobre todo en aquellas tardes invernales. Regresábamos de ellos al anochecer y yo volvía siempre con los dedos agarrotados, con el corazón entristecido por los regaños de Bessie, la niñera, y humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto a Elisa, John y Georgiana Reed. Los 3,
Elisa, John y Georgiana se agruparon en el salón en torno a su madre, reclinada en el sofá al lado del fuego. Rodeada de sus hijos, que en aquel instante no disputaban ni alborotaban, mi tía parecía sentirse perfectamente feliz. A mí me dispensó de la obligación de unirme al grupo, diciendo que se veía en la necesidad de mantenerme a distancia hasta que Bessie le dijera, y ella lo comprobara, que yo me esforzaba en adquirir mejores modales, en ser una niña obediente. Mientras yo no fuese más sociable, más despejada, menos huraña y más agradable en todos los sentidos, Mrs. Reed se creía obligada a excluirme de los privilegios reservados a los niños obedientes y buenos. ¿Y qué ha dicho Bessie de mí? Interrogué al oír aquellas palabras. No me gustan las niñas preguntonas, Jane. Una niña no debe hablar a los mayores de esa manera. Siéntate en cualquier parte, y mientras no se te ocurran mejores cosas que decir, estate callada. Me deslicé hasta el comedorcito de desayunar anexo al salón y en el cual había una estantería con libros. Cogí uno que tenía bonitas estampas. Me encaramé al alféizar de una ventana, me senté en él cruzando las piernas como un turco y después de correr las rojas cortinas que protegían el hueco, quedé aislada por completo en aquel retiro. Las cortinas escarlatas limitaban a mi derecha mi campo visual, pero a la izquierda los cristales, aunque me defendían ante los rigores de la inclemente tarde de noviembre, no me impedían contemplarla. Mientras volvía las hojas del libro, me paraba de cuando en cuando para hojear el paisaje invernal. A lo lejos todo se fundía en un horizonte plomizo de nubes y nieblas. De cerca se divisaban los prados húmedos y los arbustos agitados por el viento, y sobre toda la perspectiva caía sin cesar una lluvia desoladora. Cumbres borrascosas. La poderosa y hosca figura de Heathcliff domina esta novela apasionada y tempestuosa cuya sensibilidad se adelantó a su tiempo. Los brumosos y sombríos páramos de Yorkshire son el singular escenario donde se desarrolla con fuerza arrebatadora una historia de venganza y odio, de pasiones desatadas y amores desesperados que van más allá de la muerte, y que hacen de ella una de las obras más singulares y atractivas de todos los tiempos. Este es el comienzo de un goce absoluto. Acabo de regresar de una visita al casero, el vecino solitario con quien voy a tener que vérmelas durante un tiempo. Este es un paraje realmente hermoso. No creo que hubiera podido dar con un lugar tan alejado del mundanal ruido en toda Inglaterra. El Edén perfecto para misántropos, y el señor Heathcliff y yo somos la pareja ideal para compartir la desolación. Un tipo formidable. Lo que seguramente nunca imaginó es el regocijo que experimentó mi corazón cuando, al acercarme a caballo, contemplé que sus ojos negros se replegaban con aprensión bajo las cejas y cómo luego sus dedos se hundían aún más en su chaleco, refugiándose allí con una recelosa determinación al anunciarle mi nombre. ¿El señor Heathcliff? Pregunté. Asintió con la cabeza. Soy el señor Lockwood, su nuevo inquilino, señor. He querido venir a visitarle en cuanto he llegado para decirle que espero no haberle causado molestias con mi insistencia en solicitar el alquiler de la granja de los Tordos. Ayer oí que albergaba usted alguna duda. La granja de los Tordos es mía, señor, interrumpió él, esbozando una mueca de disgusto. Y si puedo evitarlo, no permitiré que nadie me cause molestia alguna. Pase. Masculló aquel pase entre dientes, como si estuviese diciendo váyase al cuerno. Incluso la cancela contra la que se apoyaba parecía hacer oídos sordos a la invitación, y creo que esa circunstancia fue precisamente la que me animó a aceptarla. Sentía interés en conocer a aquel hombre que parecía exageradamente más reservado que yo.
Solo cuando advirtió que el pecho de mi caballo empujaba con decisión la cancela, alargó su mano para abrir. A continuación, con ceño hosco, me condujo por el empedrado voceando al entrar en el patio. «Joseph, llévate el caballo del señor Lovegood y sube el vino». He aquí todo el servicio doméstico de esta casa, pensé al oír la doble orden. No me extraña que la hierba crezca entre las lajas y que las vacas sean las encargadas de recortar los arbustos. Joseph era un anciano, o mejor dicho, un viejo, tal vez un viejo muy reviejo, aunque robusto y nervudo. «Que el Señor nos asista», prorrumpió, y aquello era más un rebuzno malhumorado que otra cosa, mientras se hacía cargo de mi caballo. Me escrutaba con tanta acritud que me dio por pensar, de modo caritativo, en lo mucho que iba a costarle aquel día hacer la digestión, y que su piadosa jaculatoria nada tenía que ver con mi intempestiva visita. Cumbres Borrascosas es el nombre de la morada del señor Heathcliff. Borrascosas es un significativo adjetivo local que hace referencia a la perturbación atmosférica a la que se expone la región en época de tormentas. En contrapartida, jamás les faltará ahí arriba una perfecta ventilación. Uno intuye el poderío del viento norte soplando sobre los contornos en el vaivén desmesurado de unos pobres abetos desmedrados al fondo de la casa, así como en una hilera de espinos esmirriados que estiran sus ramas en la misma dirección, como mendigando la luz del sol. Menos mal que el arquitecto tuvo la precaución de construir una casa recia. Las angostas ventanas están profundamente insertadas en la pared y las esquinas defendidas por enormes contrafuertes de piedra. Agnes Grey. Inspirada directamente en las infelices experiencias de la autora, en la novela se describe las temibles presiones a que se sometía a las institutrices en el siglo XIX. Cuando su familia queda empobrecida tras una especulación financiera desastrosa, Agnes decide colocarse como institutriz para contribuir a los escasos ingresos familiares y demostrar su independencia. Pero su entusiasmo se apaga rápidamente al tener que luchar contra los difíciles hijos de los Blumfeld y el doloroso desdén con que la trata la familia Murray. Así nos introducimos en esta historia. Todas las historias verdaderas contienen una enseñanza, aunque en ocasiones el tesoro sea difícil de encontrar, y una vez encontrado, resulte tan insignificante que el fruto seco y arrugado apenas compense el trabajo de romper la cáscara. Sea o no este el caso de mi historia, no soy la persona más apropiada para juzgarlo. A veces creo que ésta podría ser de utilidad para algunas personas, entretenida para otras, pero el mundo debe juzgarlo por sí mismo. Protegida por mi propia oscuridad, por el paso de los años y por algunos nombres ficticios, me arriesgo sin miedo a exponer abiertamente ante el público lo que no me hubiese atrevido a revelar al amigo más íntimo. Mi padre era un clérigo del norte de Inglaterra, merecidamente respetado por todo aquel que le conocía. Había vivido con bastante holgura en su juventud, gracias a una modesta renta y a una cómoda y pequeña casa de su propiedad. Mi madre, que se casó con él en contra de los deseos de su familia, era la hija de un caballero y una mujer de carácter. En vano le recordaron que, si se convertía en la pobre mujer de un rector, debería prescindir de su carruaje, de su doncella y de todos los lujos y comodidades propios de la riqueza, que para ella eran casi indispensables. Un carruaje y una doncella eran cosas muy convenientes, sí, pero gracias a Dios tenía pies para caminar y manos para atender sus propias necesidades. Una casa elegante y jardines espaciosos no eran bienes despreciables, pero prefería vivir en una casa rústica con Richard Grey que en un palacio con cualquier otro hombre del mundo. Finalmente, al no encontrar argumentos convincentes, su padre les dijo que podían casarse, si ese era su deseo,
pero que de hacerlo su hija perdería todo derecho a su fortuna. De esa forma esperaba que el ardor de ambos se enfriase. Pero estaba equivocado. Mi padre conocía demasiado bien las extraordinarias cualidades de mi madre para no darse cuenta de que ella sola constituía una valiosa fortuna, y si accedía a embellecer su humilde casa, él se sentía dichoso de tomarla por esposa en cualquier circunstancia. Por su parte, mi madre prefería trabajar con sus propias manos a separarse del hombre que amaba, cuya felicidad era la suya propia, y con quien unidos en cuerpo y alma ya formaba un solo ser. De forma que su fortuna pasó a engrosar la bolsa de una hermana más inteligente que se había casado con un rico nabab, mientras ella, para sorpresa y disgusto de todos los que la conocían, iba a enterrarse en una sencilla aldea rural en las colinas de... Y sin embargo, a pesar de todo esto, y a pesar de la energía de mi madre y de los caprichos de mi padre, creo que no se podría encontrar en toda Inglaterra una pareja más feliz.